Me llamo Graciela Márquez. He vivido solo durante unos años en una casa antigua en el centro de San Miguel de Allende, rodeado de bugambillas, silencios y recuerdos que no me pidieron permiso para quedarme. He sido esposa, madre, administradora. Hoy, solo soy yo, y esto no es poca cosa. ¿Alguna vez te ha olvidado alguien que prometió amarte hasta el final? ¿Alguna vez has sentido que tu nombre fue borrado de la historia como si nunca hubieras existido? Lo sentí. Y lo peor es que nadie me avisó. Fue el día del funeral de mi marido cuando descubrí había otra mujer más joven, más guapa, más sonriente ocupando el lugar que había sido mío durante 40 años. Y nadie lo encontró extraño. Si llegaste aquí pensando que escucharías el grito de una viuda traicionada, estás equivocado. No estoy aquí para llorar. Estoy aquí para contaros cómo una mujer silenciosa, despreciada e invisible volvió a encontrar su propio nombre, dentro de un testamento olvidado. En este video, os voy a contar cómo le di la vuelta a la situación, al entrar en el tribunal con un maletín negro, y me fui con la justicia en brazos, porque a veces, todo lo que una mujer necesita es dejar de esperar a que alguien la vea, y mostrar quién ha sido siempre. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa, no fue de la noche a la mañana cuando me levanté con esa voluntad en mis manos. Lo que pasó en esa sala era el resultado de años de silencio, de miradas desviadas, de puertas cerradas incluso por parte de quienes llevaba en mi regazo. Entré allí como alguien que entra en velatorio por segunda vez, pero esta vez, la mentira quedó enterrada. Cuando abrí ese maletín de cuero oscuro, nadie respiró. Mariana, la llamada jefa, se volvió pálida como una vela, y el juez me miró como si estuviera viendo, por primera vez, la verdad llegando con los pies en el suelo y con todo su corazón. Pero todo esto solo tenía sentido porque llegué por mi cuenta, incluso después de que me dejaran sin nombre, sin hogar y casi sin fiel. Si entiendes lo que es ser olvidado por quienes creaste, o si alguna vez has sentido el amargo sabor de la ingratitud, te pido, quédate conmigo. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete aquí, no para mí sino para todas las mujeres que lo dieron todo y luego les dijeron que ya no lo merecían por completo. Te lo diré, pero necesito saber que no estoy solo. Siempre me despertaba antes del sol, 5:30 como mucho. Era una costumbre antigua, cuando los niños eran pequeños y necesitaban un uniforme limpio, un tentempié preparado, una mochila organizada. Pero incluso después de que crecieran y siguieran viviendo sus vidas, ese reloj dentro de mí nunca sonó. Me levantaría despacio, me pondría el chal sobre los hombros porque allí en San Miguel el frío de la mañana entra por los huesos y me iría directamente a la cocina. El café se mostraba en esa vieja tetera de cristal, que me regaló mi madre en mi primer aniversario de boda. Coloqué la mesa con cuidado, pan y mantequilla, fruta cortada, ese queso que le gustaba y el periódico doblado en la esquina derecha, donde siempre se sentaba. Ernesto bajó ya vestido, oliendo a la colonia ligera que había usado desde sus días de universidad, siempre con pantalones almidonados, camisa ligera y zapatos brillantes. Era elegante incluso para quejarse del tráfico. Se sentaba, miraba el reloj, cogía el periódico, a veces decía buenos días, otras veces solo levantaba una ceja, como si eso fuera suficiente, pero yo conocía sus silencios, aprendí a interpretarlos como cariño. No era de palabras dulces, eso lo sabía, pero se encargó de sus finanzas, pagó todo a tiempo, dejó dinero en la cómoda con una nota que decía si lo necesitas, cómprate algo. En ese momento, eso me bastaba, pensaba que eso era amor. Tuvimos una vida ordenada. Los domingos, íbamos con Tomás y sus nietos a Tepotzotlán, llevamos empanadas de carne, agua fresca y mantas para el picnic. Los niños corrían por el campo mientras yo organizaba todo con Ernesto a mi lado, sentado en su silla plegable,
leyendo un libro. Luego volvíamos a casa y él ponía la televisión para ver esos programas de historia que le encantaban y que yo también fingía gustarme, solo para no contradecirle. Cada viernes, sin falta, pasaba por la floristería de la esquina y me traía un pequeño ramo de margaritas blancas, porque son tan simples como tú, dijo, y sonreí. Nunca pensé que alguien pudiera esconder mentiras con flores. En nuestro aniversario de boda, siempre compraba un pastel de nuez y decía, un año más. Estamos firmes. Me reí. Me limpié la frente con el paño de cocina y respondí, firmes como esas columnas de la iglesia de San Antonio. No discutíamos. No discutió. Vivíamos como dos piezas que encajaban y ya no sabíamos cómo separarnos. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Empezó a viajar más. Dijo que necesitaba ir a Guadalajara para reuniones con inversores, o a Monterrey, para resolver problemas con la empresa constructora. Estuve fuera 3, 4 días. Volvió cansado, quejándose del tráfico y de un mal hotel. Siempre preparaba sopa de pollo cuando llegaba, ponía sus zapatillas junto a la cama, llenaba el vaso con agua fresca. Pero ya no me miraba como antes. A veces ni siquiera comía. Yo iba directamente a la oficina y cerraba la puerta con llave, y fue entonces cuando escuché su nombre por primera vez. Mariana, comentó con desdén que un nuevo empleado había hecho un buen trabajo en una presentación. Mariana, la que es rápida con los números, tiene futuro. Simplemente negué con la cabeza y seguí lavando los platos. El nombre se me quedó grabado en la memoria como una pelusa que sientes en el diente y no puedes sacarla. Los viajes comenzaron a coincidir con fotos que aparecían en los periódicos de la empresa. Él, en el lanzamiento de proyectos, ella siempre cerca, con la carpeta en la mano y una sonrisa en los labios. Nunca tuve el valor de preguntar nada. No quería parecer celosa o insegura. Yo era la esposa, yo era la mujer de la casa, la oficial, o, al menos, eso creía. Empecé a notar que, en las reuniones familiares, Ernesto era más callado, participaba menos en las conversaciones. Cuando Tomás habló de la obra, solo asintió. Cuando sus nietos traían dibujos, sonreía con la boca, pero no con los ojos. Una tarde, mientras cosía las cortinas en el salón, le oí por teléfono, claro, cariño, el jueves es perfecto, te avisaré cuando salga de aquí. Su voz era baja, íntima, caliente. Cuando entré en la habitación, fingió ser un cliente, y yo, fingí creerlo. ¿Sabes qué es lo que más me duele recordar? Que incluso con todos esos carteles, seguía sirviendo el café, planchándole las camisas, guardando su plato favorito en la parte superior de la estantería solo para él, porque eso es lo que hacemos cuando amamos. Esperamos que las cosas vuelvan a ser como antes. Espera a que el otro se dé cuenta de que seguimos ahí, con las manos extendidas y el corazón expuesto, pero llega un momento en que incluso el amor más paciente empieza a agotarse. Permíteme detenerme aquí un momento. A veces pienso, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que algo iba mal, pero preferimos callarnos, tragar saliva y seguir sonriendo en la mesa del desayuno? ¿Cuántos han aceptado migas pensando que era afecto? Si esto te ha pasado alguna vez, escríbeme en los comentarios. Solo di, lo he vivido o lo entiendo, porque solo quienes han fallecido conocen el peso de llevar un matrimonio solos, fingiendo que todo está bien, mientras el otro ya se ha ido dentro. Y sin embargo, continué, solo mucho más tarde, cuando Ernesto ya no estaba con nosotros, entendí el tamaño del vacío que dejó, y no hablo de la ausencia en el bed or breakfast, hablo de la ausencia de papeles, bienes, apellido, testamento. La ausencia muestra que, para él, yo ya había desaparecido mucho antes del entierro. Pero ¿cómo me enteré de esto? ¿Y por qué Mariana parecía tan segura el día del velorio? ¿Como si ya lo supiera todo? La respuesta a eso llegó despacio, y dolió más que cualquier grito. Las primeras señales llegaron suaves,
como alguien que llama despacio a la puerta solo para ver si realmente estamos escuchando. Todo empezó con el teléfono, un número desconocido que llamó tarde por la noche, y Ernesto salió de la habitación para contestar. A veces volvía con una sonrisa discreta en los labios, el tipo de sonrisa que nunca fue para mí. Una noche, le oí decir dulzura al final de la llamada. Estaba en la cocina, fingiendo que limpiaba el fregadero. Sentí que el estómago se me revolvía. Luego colgó. Entró en la habitación como si no fuera nada e incluso me preguntó si la cena estaba buena. Le miré a los ojos un segundo. Esquivó. Y eso ya era una respuesta. No tardó en que Mariana empezara a aparecer más. Primero como asistente, luego como consultor externo, luego como presencia constante. En el aniversario de la empresa, ella llegó con un vestido rojo ajustado y tacones que hacían ruido a cada paso. Saludó a los empleados con un beso en la mejilla. Abrazó a Ernesto con esas manos demasiado finas para ser inocentes. Y él se rió. Me reí con ella como no me había reído conmigo misma en años. Pensé que estaba exagerando, hasta que los sexta mirándose en la mesa como si hablaran sin decir palabra. Fue allí donde supe, yo era la mujer que preparó el banquete. Y ella, la invitada que ya se estaba sirviendo. Hablé con Tomás, mi hijo, mi chico, comenté que me preocupaba, que Ernesto parecía diferente, que quizá estaba demasiado involucrado con esta nueva chica en la empresa. Frunció el ceño, dijo que yo veía cosas donde no las había, que Mariana era simplemente eficiente, una profesional moderna, de esas que lo resuelven todo, y añadió, te estás volviendo muy sensible, mamá, deja a papá en paz. Eso dolió, como si me estuviera diciendo, no importa lo que veas, lo que importa es que no te interpongas, pero guardé silencio, porque una madre guarda silencio más de lo que habla, y esposa, bueno, una esposa silencia lo que no tiene claro, incluso cuando la certeza ya está en su pecho como una piedra. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes de que mi cabeza lo aceptara. Dejé de dormir bien. Se giró en la cama. Sintió a Ernesto girarse hacia el lado opuesto. Empecé a comer menos. El desayuno se volvió más sencillo. Las flores del viernes desaparecieron. Dijo que la floristería cerró, pero días después, sexta una tarjeta de Margarita en la guantera de su coche, con una nota escrita a mano, gracias por anoche, te debo otra canción. Me quedé quieto, con la mano sobre la nota y el corazón como cristal crujiéndose por dentro. Nunca me debió música, nunca cantó para mí. Empecé a guardar cosas, recibos que dejó en el bolsillo, notas de un hotel en Puebla, cuando dijo que había ido a Monterrey, tiempos que no coincidían, un mensaje abierto accidentalmente en el móvil, con un emoji de corazón al final. Mariana firmó como M. Fingí no verlo, pero copié todo en un cuaderno viejo que guardaba en mi cajón de costura. Un día, encontré lencería que no era mía dentro de su maleta. Me toqué los dedos y sentí que tocaba mi propio desprecio. No dije nada. Cerré la maleta, me quedé con el nudo en la garganta. Y fui a preparar la cena como si fuera cualquier martes. Lo más difícil era no saberlo. Era para seguir sonriendo mientras todos fingían no saberlo. En una fiesta de una constructora, vi a Mariana tocarle el brazo mientras se reía de un chiste. Ese tipo de contacto largo, seguro e íntimo. Y lo peor, se lo permitió. No se apartó. No era extraño. Estaba a 2 metros, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera bajaba. Me temblaban tanto los dedos que tuve que sentarme. Y cuando miré a mi alrededor, todos parecían acostumbrados a esa cercanía. Yo fui la única sorpresa ahí, el único que seguía llamándolo traición. Para el resto, ya era rutina. Intenté rezar, pero incluso Dios parecía silencioso, y fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Dejé de esperar, dejé de preguntar, empecé a observar, recoger los fragmentos con cuidado, como si ya no quisieran romper nada, simplemente entender por qué todo había caído. Y aún así, a pesar de todas las señales,
seguía diciéndome, esto pasará, es una fase, recordará quién soy. Me aferré a nuestra historia como alguien que se agarra al borde de la manta durante la tormenta, pero la tormenta estaba dentro de mi casa, y él había estado fuera mucho tiempo, incluso durmiendo a mi lado. Fue a última hora de la tarde cuando estuve seguro de que ya no era paranoia. Mariana llamó mientras Ernesto y yo veíamos las noticias. Su nombre apareció en la pantalla de su móvil. Se levantó de un salto, llevó el dispositivo al jardín trasero y se quedó fuera más de 20 minutos, paseando de un lado a otro, riendo suavemente, con ese brillo en los ojos que no había visto en años. Cuando regresó, inventó que él era el contable. Solo dije, y seguí viendo el pronóstico del tiempo, pero por dentro, algo se había roto. Lo que aún no sabía, en ese momento, era cuánto se iba a profundizar esa ruptura, porque Mariana no era solo una distracción, era algo mucho más peligroso, y estaba a punto de descubrir hasta dónde había llegado en mi vida. La pregunta que me atormentaba era, ¿y si no acabo de ser traicionado, pero reemplazado? El día en que murió Ernesto fue extraño desde el principio. El cielo estaba cerrado, pesado, como parece guardar una noticia. Estaba pelando patatas en la cocina cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado era fría, oficial, un agente de la policía de carreteras. Su marido tuvo un accidente, señora, estaba solo en el vehículo. Me detuve, con el cuchillo aún en la mano. No lloré, no grité, me quedé allí de pie, con el paño de cocina húmedo entre los dedos, intentando entender cómo un hombre que siempre había conducido con cautela pudo haber perdido el control en una curva entre Querétaro y Ciudad de México. Decían que llovía mucho. El coche derrapó y chocó de frente contra una barrera de hormigón. Muerte instantánea. Así que, seca, sin previo aviso. No hay posibilidad de conversación. No hay despedida. El velorio fue genial. Gente de la empresa, políticos locales, antiguos clientes, empleados, todo vestido de negro, todo solemne. La funeraria estaba llena de coronas y palabras hermosas. Llegué temprano, vestida discretamente, con un chal oscuro sobre los hombros. Mi rostro estaba sereno, pero por dentro solo era fragmentos. Pensé que sentiría dolor por la pérdida, pero el verdadero dolor venía con el aspecto. Mariana ya estaba allí, sentado en la primera fila, vestido rojo oscuro, ajustado, maquillaje ligero pero impecable, pelo suelto y ondulado, como si lo hubiera preparado un profesional. Exclamó, no con desesperación sino con delicadeza, como alguien que ensayó su propio dolor. Tomás se acercó a mí con un abrazo de protocolo, rápido, frío, apenas lo tocó. ¿Estás bien? Fue todo lo que dijo. La señora, no madre, no mamá, la señora. Respiré hondo, respondí que sí, sin saber si era verdad. Me quedé en la esquina como cualquier otro invitado. La gente pasaba, me daba el pésame, hablaba del hombre admirable que era Ernesto. Le di las gracias con la cabeza, miré las manos, apretó el pañuelo entre los dedos como si tuviera dignidad en medio de la humillación. Luego llegó la ceremonia. Tomás subió al púlpito. Todos guardaron silencio. Hablaba con maravilla, voz firme, hablaba de ética, trabajo, legado. Luego se detuvo un momento, miró el ataúd y dijo, y no puedo evitar agradecer a una persona especial, alguien que fue el mayor apoyo de mi padre en los últimos años. Mariana, gracias por ser una familia para él. Silencio. El aire en la habitación se volvió denso. Vi varias cabezas girarse hacia ella. Mariana bajó el rostro, como si recibiera una medalla. Me quedé allí, inmóvil. Ni siquiera cayeron lágrimas. Simplemente sentí que mi cuerpo me abandonaba por un momento, como si solo fuera una sombra sentada en un banco. Yo, la esposa, la madre del niño que agradeció a otra mujer. Después del discurso de Tomás, nada más tenía sentido. La gente vino a abrazarme, pero con esa mirada de lástima que nadie quiere recibir. Mariana fue abrazada más que yo, más saludados,
Vi a colegas de la empresa dándole el pésame como si fuera viuda. Un abogado, a quien apenas conocía, se acercó a mí discretamente. Señora Graciela, aquí tiene algunos documentos. El señor Ernesto dejó instrucciones específicas. Te mencionaron. Susodicho, esa palabra me dolió más que nada. Susodicho, después de 40 años, después de construir toda una vida, después de borrar mis sueños para construir los suyos. Solo era una nota al pie. Sostuve el sobre sin abrirlo. Me duelen los dedos, no por el peso del papel sino por lo que sabía que encontraría dentro. Algo me decía que esto era el principio del fin. Ese velatorio no fue solo una despedida. Era un reemplazo oficial, un escenario en el que yo era actor secundario. Lloró Mariana suavemente, como despidiéndose de lo que le pertenecía por derecho, y yo, que dormí a su lado durante 4 décadas, solo sabía apretar el pañuelo que tenía en la mano y tratar de no desaparecer delante de todos. Cuando volví a casa, me senté en el sofá con el sobre en el regazo, miré el retrato de la boda en la estantería. Éramos muy jóvenes allí. Él con un traje ligero, yo con un vestido de encaje hecho por mi tía. Recuerdo la promesa que hizo ese día: nunca te dejaré en paz. Sonreí amargamente, porque lo consiguió. Me dejó rodeado de gente, y completamente solo, pero aún no sabía la magnitud de lo que había hecho. Todavía no sabía cuánto se había borrado mi nombre, porque ese sobre contenía mucho más que un testamento. Guardó el comienzo del mayor dolor que una mujer puede sentir, el de darse cuenta de que fue reemplazada en silencio, mientras ella aún estaba viva. Pero, ¿qué dejó dentro exactamente? ¿Y por qué mi hijo parecía saberlo todo? ¿Y aún así no me avisaste? Los días posteriores al entierro estuvieron marcados por un silencio tan profundo que incluso el tintinear de la cuchara golpeando la taza parecía demasiado fuerte. Despertarse en esa casa sin el sonido de los pasos de Ernesto, sin el olor a café recién hecho, era como vivir dentro de un retrato polvoriento, uno de esos que nadie más mira. La mesa de la cocina seguía teniendo los mismos 4 asientos de siempre, pero ahora solo yo estaba sentado. Las flores de bugambilla seguían dando sombra al patio, como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Caminé por las habitaciones con las yemas de los dedos tocando los muebles, como si el contacto pudiera demostrar que todo seguía siendo mío, pero ya no lo era. Fue allí, en esa misma mesa donde le había servido el desayuno tantas veces, cuando decidí abrir el sobre que me entregó el abogado. Le temblaban las manos. Era un documento formal, claro, firmado y sellado, pero mi nombre apenas apareció. Un pequeño extracto, indicando que recibiría una cantidad simbólica por respeto al vínculo matrimonial. Esa era la expresión, vínculo matrimonial. Ni amor, ni compañerismo, ni gratitud. Enlace, como alguien que ata un lazo que lleva mucho tiempo cortado. El resto estaba destinado a Mariana. Las propiedades, las acciones de la empresa constructora, la casa en Valle de Bravo. Incluso la escultura de mármol que compramos juntos en Guadalajara fue nombrada como un objeto de valor afectivo que debía quedar en posesión de la señora Mariana de Los Ángeles Herrera. Lo leo y releo como si alguien intentara encontrar una coma equivocada, una laguna legal, un error tipográfico. Pero el error no estaba en el papel, estaba en mi vida. Decidí mirar las facturas, los extractos. Ernesto siempre me dejaba todo. Yo era quien pagaba los gastos, yo era quien hacía las citas, yo era quien conocía las fechas de entrega de cada cosa, pero esta vez, cuando intenté iniciar sesión en la cuenta conjunta, contraseña inválida, cuando llamé al banco, oí: lo siento, señora Graciela, la titularidad de esta cuenta ha cambiado, ya no aparece como usuario autorizado. Se me heló la sangre. Fui al cajón donde guardábamos las tarjetas. El mío estaba ahí. Pero cuando intenté usarlo para hacer una pequeña compra en la farmacia, negado, cancelado, sin previo aviso, sin explicación. Esa misma semana,
supe que Mariana ya se había mudado a una casa de verano en Valle de Bravo. Me lo dijeron de forma natural, como si yo formara parte del proceso. Va a cuidar bien la propiedad. Pobrecita, pasó tanto tiempo con el señor Ernesto. Era como si hubiera sido un capítulo antiguo, una pieza fuera de lugar. Y con cada llamada que hacía intentando entender, había una respuesta que me hacía más pequeño. Tomás, mi propio hijo, cuando por fin me atendió, dijo: mamá, papá se encargó de todo. Mariana se lo merece, ha sido su apoyo en los últimos años. Mariana se lo merece, la mujer que se sentó junto a mi marido mientras yo preparaba sopa en casa. Merecido. Allí, en ese momento, supe que no había perdido solo a un marido, había perdido a mi hijo, y no porque muriera, sino porque eligió borrar quién era para alinearse con una historia que es más fácil de aceptar. Y, mi hija, mi hijo, si sigues ahí escuchando esta parte de mi vida, deja un like en este video y suscríbete al canal. Estoy aquí, abriendo mi corazón, contando cada parte de esta historia que aún duele. Y mira, todavía hay mucho almacenado aquí para compartir contigo. A veces, solo necesitamos a alguien a quien escuchar sin juzgar. Esa noche, después de la llamada con Tomás, me senté al borde de la cama y miré la foto de nuestra boda. Toqué el marco con cariño, pensé en las veces que renuncié a fiestas, viajes, sueños, solo para mantener la casa en pie. Recordaba las noches en que Ernesto llegaba tarde y fingía no darme cuenta, las veces que decía que estaba demasiado cansado para hablar. Pensaba que era normal, pensaba que eso era amor, aferrarse fuerte, incluso cuando la corriente parece querer llevarse todo. Pero el amor no cancela tarjetas sin avisar, el amor no desaparece con las firmas, el amor no nos saca de las fotos de la historia. Al día siguiente, encontré una carpeta de documentos viejos en el armario. Dentro, contratos antiguos, recibos, tarjetas de visita, y, entre ellos, una carta de Ernesto para mí, escrito en 1998. Dijo que yo era la base de todo, que sin mí no habría podido construir nada, que yo era su raíz. Guardé esa carta con cuidado. No porque todavía creyera en ello, pero porque quería recordarlo. Un día, lo supo. Un día, supo quién era yo, antes de olvidar, o antes de que decidas fingir que lo olvidaste. Pero una pregunta me martilleaba en la cabeza: si Ernest había hecho un nuevo testamento, había anulado el anterior. Pero ¿dónde estaba ese primer testamento? ¿Y él dejó alguna huella? El dolor que me acompañaba ya no era ese punzante de alguien apuñalado por la espalda. Era un peso continuo y cálido, como un viejo moratón que nunca se hincha, y fue en ese estado entre el letargo y la necesidad de entender cuando empecé a darle la vuelta a todo. Cogí las cajas de la parte superior del armario, las carpetas del fondo de los cajones, los sobres guardados en el baúl de madera que estaba debajo de la cama. No buscaba venganza, buscaba respuestas. Quería entender dónde, en qué momento, me había perdido en esa vida que creía mía. Y, más que eso, quería saber cuánto tiempo había pasado desde que formé parte de ello. Fue en un álbum antiguo, uno de esos que olvidamos al fondo de la estantería, donde encontré la primera herida. Fotos reveladas en papel mate, borde blanco. Ernesto en una reunión en Cancún. Recordé ese viaje. Dijo que era para tratar una fusión con otra constructora. Dijo que estaría con el ingeniero Ramírez, pero allí, justo detrás de él, sonriendo como si fuera dueña del mundo, estaba Mariana. Pelo recogido, vestido discreto, pero con el mismo aspecto de alguien que sabe exactamente dónde está. ¿Y dónde estaba ella? ¿En el fondo de la foto? No, a su lado. Y yo, ni siquiera me mencionaron. Seguía abriendo cajas. Encontré una vieja agenda de Ernesto, notas garabateadas, notas, recordatorios de reuniones. Reserva una suite en Valle con M. Fue lo que decía una página de 2014. Un poco después,
encontré una factura de tarjeta con gastos en un hotel de San Cristóbal de las Casas. Nunca he estado en San Cristóbal, pero pasó allí 4 días, con comidas en restaurantes románticos e incluso un viaje en barco anotado en la declaración, y allí, en ese mismo sobre, un recibo de joyas. Un anillo de zafiro. Nunca recibí un anillo de zafiro. Nunca recibí nada más que las margaritas blancas los viernes, esas flores de aspecto sencillo, que hoy me parecían casi irónicas. Abrí otra caja. Papeles sueltos, fotos digitales impresas del tipo que los empleados de la empresa toman en eventos corporativos. Y ahí estaba de nuevo, Mariana, en la fiesta de Nochevieja de 2012, en el retiro espiritual de Tepoztlán, en un evento benéfico de la empresa constructora en el Hospital Infantil de Puebla. Sonrió, él le sujetó la cintura, un compromiso público que no era público para mí. Miré esas imágenes como si viera cómo borraban su propia boda, una foto a la vez. Empecé a darme cuenta de que Mariana no era solo una amante, era una parte estructuradora de su vida. Fue un segundo matrimonio, un paralelismo, una narrativa que él construyó y cuidó mientras me mantenía ocupada con ollas, facturas que pagar y cenas familiares. Y lo peor, todo el mundo lo sabía. Vi un comentario garabateado en un papel, habla con Tomás sobre la presencia de Mariana en el evento de Guadalajara. Tomás, mi hijo, la que dijo que se lo merecía, lo sabía, siempre lo supo. Y él eligió su bando. Me senté en el suelo del salón con los papeles esparcidos a mi alrededor, sintiendo que cada uno era una pala de tierra sobre mi historia. Yo fui la mujer que se quedó. Eso se aceptó, que él apoyaba, que perdonaba sin saber qué, y él fue el hombre que eligió olvidar. Pero olvídate con método, con firma, con recibo, con testigos. No fue un desliz, no era debilidad, fue una elección. ¿Sabes? A veces la traición más cruel no es la que viene con un beso robado o una mentira improvisada, es la que está planificada, consolidada, validada por otros mientras tú vives en la oscuridad. Es la traición hecha con calma, con una agenda, con planificación fiscal. Es la traición donde todos sonríen menos tú, el que te borra mientras sigue usándote como fachada de estabilidad. Cerré todas las cajas. La até con cuerda, marqué cada uno, pruebas, escribí con bolígrafo rojo. No sé de dónde viene esa fuerza, quizá desde el fondo de mi dolor, quizá de la fría ira que empieza a nacer cuando nos damos cuenta de que no hemos sido traicionados por un error, pero para un proyecto, y si todo acababa en mis manos, ¿era posible que hubiera más, algo aún más grande? ¿Aún más oculto? ¿Y si entre tantos documentos encontré? ¿Qué esperaba nadie que tuviera el valor de perseguir? Me senté en el suelo del salón durante horas, con esas cajas cerradas, la cinta roja aún fresca de la corbata. El peso no era solo de los papeles, sino del tiempo vivido, del tiempo donado, del tiempo que ahora parecía haber sido en vano. Tomé una foto antigua que se cayó de una de las carpetas. Era yo, embarazada de Tomás, con la barriga alta, sentada en un sillón de tela florida que estaba en el salón de nuestra primera casa. Ernesto estaba a mi lado, con la mano en mi hombro, y la sonrisa que me regaló fue ligera, pero ya distante. Recuerdo bien ese día. Se hizo la foto con prisa porque tenía una reunión programada. Se fue sin tomar el café que preparé, y yo, aunque me dolía la espalda y tenía los pies hinchados, seguía sonriendo a la cámara, porque pensé que era lo correcto. Ese amor se hizo de esos pequeños sacrificios diarios que nadie ve, pero que sostienen todo. Volví atrás en el tiempo. Recordé cuando tuve a Tomás. Ernesto no pudo ir al hospital. Tuve un viaje con inversores. Estaba sola en la sala de maternidad, sosteniendo a mi hijo por primera vez con manos temblorosas, e incluso le llamé diciendo, «Está bien». Fue fácil, no lo era, doler, sangra, temblé de miedo, pero pensé que era mi papel no molestarme. Dijo que confiaba en mí porque era fuerte, y lo creí. Usé esta fuerza como escudo durante años, hasta que se convierte en un peso.
También recuerdo el collar de esmeraldas de mi madre, una joya antigua, transmitida de generación en generación. La vendí a toda prisa cuando Tomás perdió su beca universitaria. Ernesto estaba en un gran proyecto y dijo que no podía aceptar dinero de la empresa, así que entré en la joyería temblando, negocié con un hombre calvo y salí de allí con un sobre de billetes y un vacío en el pecho. Nunca volví a ver ese collar, y nunca hablé de ello con nadie tampoco. Porque eso es lo que significa ser madre. No, damos todo y seguimos sonriendo. Hubo aquella Navidad en la que la cena estaba bajo mi responsabilidad única. La cociné durante 3 días. Preparé tartas, productos horneados, salsas, postres. Ernesto llegó tarde de la empresa. Mariana estaba allí en ese momento. La nueva empleada la invitó, en el último momento, y elogió el arroz con frutos secos. Vaya, estás realmente bien cuidado. Sonreí de nuevo. Y sentí que ese cumplido era una advertencia. Una vez, Ernesto me llamó para hablar en el balcón. Me dijo que quizás sería mejor que dejara mi trabajo en la oficina de contabilidad. Estás saturada, Graciela. Los chicos te necesitan en casa. Puedo con todo. Acepté. Renuncié la semana siguiente, y nunca volví al mercado laboral. Cada vez que echaba de menos ser útil, tener mi propio dinero, mi propio ritmo, respiraba hondo y me decía a mí mismo, mi familia vale más, y lo es. Pero nadie me dijo que la familia también puede fallarnos. Hubo años de silencio, de comprensión, de aplazamientos. Cada vez que quería hacer un curso, él decía, ahora no puedo. Cada vez que soñaba con un viaje propio, él se reía y decía, ¿pero a qué vas tú sola? Cada vez que me miraba al espejo y ya no me reconocía, decía, es una fase, paso, pero no pasó, y ahora, mirando atrás, todo parecía haber sido en vano. Como un jardín que regé durante 40 años, y cuando por fin brotaron las flores, vino alguien más, y la cosechaba. ¿Nadie lo ha visto? ¿Sin amigos? ¿No tienes familiares? ¿No hay vecino? ¿Nadie pensó en decírmelo? ¿O todo el mundo pensaba que ya lo sabía y simplemente decidió callarme? No sé qué es peor, ser engañado, o ser considerado irrelevante hasta el punto de que nadie intente advertirte. Saber. Si sigues aquí conmigo, quería decirte algo. Desde el fondo de mi pecho, esta historia seguirá cambiando. Ya verás, hay una parte que nadie imagina, porque incluso con todo el dolor, con toda esta ausencia a mi alrededor, todavía recuerdo quién soy, y hay una fuerza que nace cuando lo perdemos todo, una fuerza hecha de memoria, dignidad y verdad. Quédate conmigo, porque lo más extraordinario aún está por venir. Esa noche, después de tantos recuerdos, fui a la oficina que él usaba. La clave seguía en la salsa. Abrí la puerta, todo estaba como lo había dejado, cuadernos apilados, estanterías de madera oscura, papeles sueltos sobre la mesa. Me senté en su silla, cerré los ojos, respiré hondo, y decidí que era hora de buscar donde guardaba los documentos antiguos, los de verdad, aquellos que no habían sido reescritos. Pero, ¿qué encontraría allí? Escondido entre páginas que nadie más quería leer, lo primero que hice fue sencillo, pero contundente, quité todas las fotos de Ernesto de la pared del salón, esos marcos dorados, que durante años albergaron la imagen de un hombre serio y respetado, padre de familia. Uno a uno, bajé con cuidado, envolviéndolos en paños suaves, como si aún tuvieran el poder de hacerme daño solo con mirarme. La última era nuestra de la boda, el que le gustaba enseñar a sus amigos cuando venían a cenar. Graciela fue la más guapa de la fiesta, dijo. Bueno, yo era hermosa y era leal, silenciosa y completa, y sin embargo, me quedé como si fuera una vieja silla en la acera. Guardé todo en una caja de cartón y escribí encima el recuerdos que ya no me respetan, y lo llevé al sótano. Esa misma tarde, sonó el teléfono. Era el número de Tomás. Pensé en no contestar, pero respondí. Por otro lado, me dijo que Mariana quería invitarme a cenar. Para mantener la armonía, mamá.
para demostrar que todos seguimos siendo una familia. Sentí como subía la sangre. ¿Familia? ¿Qué familia? ¿El que me borró? ¿El que me silenció? ¿La que agradeció a la señora en mi lugar? Respiré hondo y respondí con la calma que solo da el desamor. Dile que no soy un plato frío en la mesa de nadie. Y colgué. La verdad es que el teléfono ya no suena aquí como antes. Nadie pregunta si he comido, si he dormido bien, si necesito compañía, pero también, estoy cansado de esperar. Fui al banco y pedí que le bloquearan el acceso a la cuenta familiar a Tomás. Era una cuenta antigua, que habíamos mantenido desde los primeros días de la empresa, una especie de fondo para emergencias, donde Ernesto siempre decía que solo una familia de verdad podía mudarse. Pozo, la verdadera familia soy yo, y decidí que ya no era un lugar para personas que me olvidaban. De camino de vuelta, pasé por la iglesia del centro. Entro. Me senté en el último banco, como cuando era niña y todo dolía menos. Encendí una vela por mi madre. Me quedé allí, en silencio, observando cómo la llama se balanceaba. Recordé su voz, la fuerza con la que me enseñó a no aceptar menos de lo que merecía. Graciela, eres una mujer de palabra, pero eso no te obliga a guardar silencio cuando se pierde la palabra del otro. Sentí que el pecho se me apretaba, y allí, en esa iglesia vacía, le juré, ya no seré la sombra de nadie. Volví a casa y fui directamente a la oficina. Empecé a rebuscar entre las viejas estanterías, contratos, informes, documentos encuadernados, muchos con fechas antiguas, antes incluso de que Mariana entrara en nuestras vidas. Y allí, entre dos maletines polvorientos, encontré uno viejo de cuero, con cierre de presión. Dentro, un borrador de aire, fechado en 2008. Firmado por Ernesto, y allí, todo era diferente allí, la mitad de la mercancía para mí. La casa de Valle de Bravo incluida como propiedad matrimonial. Las acciones de la empresa se dividieron entre Tomás y yo, con la cláusula, en caso de muerte, garantizar la seguridad y autonomía de mi esposa Graciela del Río. Lo leí y releí como alguien que encuentra su propio nombre en un libro que pensaba que ya estaba cerrado. En ese momento, lo dejé todo. Me apoyé en la silla, miré al techo. Una pregunta resonó dentro de mí, sin que pudiera silenciarla. ¿Por qué se ignoró esta voluntad? ¿Quién decidió que ya no valía la pena? ¿Y cuándo dejó de tener valor mi nombre para ser reemplazado por otro? Saber. Hay momentos en los que sentimos que toda nuestra vida pesa sobre nuestro pecho, no por las pérdidas, sino por el desprecio, porque el dolor es una cosa, pero ser borrado en silencio, por quien amabas, eso es otro. Si me estás escuchando ahora mismo y has sentido algo así, comenta abajo, escribe te entiendo, o sé cómo es, porque a veces, saber que alguien del otro lado también ha pasado por esto, alivia un poco este nudo que llevamos, pero en ese momento, con ese borrador en mis manos, una cosa quedó clara para mí, había una verdad oculta, y si hubiera un testamento antiguo, quizá también había una forma de demostrar que le ignoraban a propósito, todavía no sabía cómo. Pero algo dentro de mí susurró, Graciela, no estás loca, estás a punto de darle la vuelta a esta historia. La pregunta era, ¿quién más sabía de la existencia de este testamento? ¿Y por qué me escondieron tanto tiempo? Era una mañana nublada, de esas que parecen estar cosidas con la misma tela que nuestra tristeza. Cogí las flores más sencillas que encontré en el mercado, crisantemos blancos, como los que le gustaban a mi madre, y fui sola al cementerio. Nadie me acompañó. Sin vecinos, sin familiares, no tenía a nadie más con quien compartir el dolor, porque, en cierto modo, el dolor ya me había sido arrebatado. Caminé despacio entre las lápidas, esquivando las ramas secas y las hojas caídas, hasta llegar a la suya, Ernesto del Río. La piedra estaba limpia, nueva, bien cuidada, probablemente Mariana. Leí las palabras grabadas despacio, como si cada una fuera un golpe, Ernesto del Río, padre entregado, amado por todos. Eso es, no hay cola para mí. No recuerdo lo que éramos.
ninguna mención de su esposa, la mujer que estuvo a su lado durante 4 décadas, ni mi nombre, ni el apellido que llevaba con orgullo. Allí, en ese trozo de piedra fría, fui completamente borrado. Me senté en un banco de piedra cercano, cerré los ojos, el viento soplaba, pero apenas lo sentía. Era como si mi cuerpo hubiera perdido su piel y su nombre. No era nadie más, ni una viuda reconocida, ni considerado madre, ni dueña de su propia historia. Solo un fantasma rodeando una lápida que ya no le pertenecía. Intenté entender dónde empezó todo a ir mal. ¿Fue cuando acepté demasiado? ¿Cuando me callé demasiado? ¿Cuando confié en que el amor por sí solo era suficiente protección? Pero el amor que no reconoce, ¿es amor de verdad? Me quedé allí durante horas. Cuando me levanté, las piernas me temblaban, volví con pasos cortos. El corazón se me volvió polvo en el pecho. Cuando llegué a casa, vi un sobre pegado con cinta adhesiva a la puerta. Era oficial, un sello de la corte, un sello en la esquina. Mis manos temblaban antes incluso de abrirlas. Dentro, una notificación judicial. Mariana solicitaba, por medios legales, la totalidad de la herencia de Ernesto. Todo, incluida la casa en la que vivía, la casa que elegimos juntos. Eso lo memoricé, que limpié con mis propias manos durante años. ¿Dónde creció nuestro hijo? ¿Dónde construimos nuestra vida? Lo quería todo. Además, la fecha límite para presentar la candidatura estaba casi terminada. Quedaban días, y yo, no tenía abogado, no tenía apoyo. Ni siquiera estaba seguro de poder luchar contra ello. Me senté en la mesa de la cocina, con el periódico abierto ante mí, notificación fría y burocrática. Mariana actuó con prisa, con fuerza, con poder, y yo estaba allí, al borde entre la dignidad y la desesperación. Pensé en rendirme, pensé en juntar mi ropa en una bolsa e irme. ¿A dónde? No sé, muy lejos. Todo, pero fue cuando doblé el papel para volver a meterlo en el sobre cuando algo llamó mi atención. Un número de protocolo, en la esquina inferior, una secuencia de fechas, números, referencias, y allí, había algo allí que no encajaba. El testamento que Mariana presentó como funcionaria se presentó en una fecha que no coincidía con lo que el abogado había dicho en el funeral. Era una pequeña diferencia, 3 días. Pero fue suficiente para encender una duda en mí. Porque recordaba bien el viaje de Ernesto esa semana. Lo recordé porque era el cumpleaños de nuestra nieta, Camila, y él no estaba. Dijo que tenía fiebre. Pero un conocido me dijo que le habían visto en una cena en Morelia con Mariana. Si él estuviera allí, ¿cómo pudo haber ido a la notaria para firmar este testamento? Cogí los 2 papeles, el borrador antiguo que había encontrado y este nuevo documento, presentado por ella, lo puse uno al lado del otro. Los rasgos característicos eran similares, pero había algo diferente. El sello de la oficina de registro civil de la nueva versión era de otra ciudad, y el nombre del testigo me resultaba desconocido. Mi corazón empezó a latir de forma diferente. No era alegría, era instinto. Ese, no era solo papel. Eso fue una grieta, una oportunidad. Y allí, sola en la cocina, con la tetera pitando de fondo y el cielo aún gris afuera, entendí, aún había tiempo. No sabía cómo. No tenía las herramientas, pero tenía la memoria, tenía la verdad, y tenía dentro de mí una promesa hecha en el altar del dolor. No sería borrado sin luchar. La pregunta era, ¿quién más podía ayudarme a demostrar que ese testamento no era el único, y quizá ni siquiera era verdad? Esa noche, no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con el aviso judicial en una mano y el viejo borrador del testamento en la otra. El reloj en la pared marcaba casi las 3 de la madrugada y el tic-tac parecía burlarse de mí. Cada segundo me recordaba lo que estaba a punto de perder, no solo la casa, no solo el nombre, sino lo último que seguía siendo mío, la verdad. Volví a mirar la firma en el documento de Mariana. La línea de en del río no era así como escribía Ernesto. Lo sabía, porque pasé años a su lado,
viendo esas cartas en las dedicatorias de los libros, en las notas de la agenda, en las tarjetas de cumpleaños que me dio con solo 2 frases, pero con su letra, siempre redonda al principio y apresurada al final. Y esta firma era más dura, más recta, como si intentara imitarla. Fue entonces cuando un recuerdo me atravesó como una flecha. La caja fuerte, un cuadrado de hierro antiguo incrustado en la parte trasera del armario de la oficina. Ernesto dijo que solo lo usaba para conservar lo que realmente importaba, y siempre repetía: no todo tiene que pasar por la oficina de un notario, Graciela. Dentro, lo que tiene firma y testigo es más seguro que un banco. Nunca me interesó esa caja fuerte, lo respetaba como si fuera un altar. Pero esa mañana, él se convirtió en mi destino. Fui al dormitorio, abrí el armario, y ahí estaba, oculto tras un cajón falso. El corazón le latía con fuerza en el cuello. Me agaché, busqué la cerradura, 3 pestillos. Recordé su costumbre de esconder las llaves en los sitios más raros, y también recordé la caja de dominó que dijo que era de su abuelo. Lo cogí de la estantería. Dentro, sin piezas, solo tornillos, un pasador y una pequeña llave dorada. La metí en la caja fuerte. Convertido, el sonido del clic sonó como un trueno por toda la casa. Abrí despacio. Dentro, carpetas. Mucho, algunos fechaban con etiquetas manuscritas. Yo cogí la que decía Personal 2017. Dentro, entre recibos, cartas y documentos, encontré lo que buscaba: un testamento, con cita, firma, 2 testigos, y su letra, tan clara como siempre. Lo leí con los ojos llorosos. El contenido era sencillo: me dejó la mayor parte de la herencia a mí, su esposa legal, la casa Valle de Bravo, las acciones de la empresa, las cuentas conjuntas. Para Mariana, una sola cláusula, una cantidad fija y simbólica, en reconocimiento a los servicios prestados a la empresa. Eso fue todo, sencillo, claro, definitivo. Cerré los ojos, respiré hondo. No estaba loco, no había inventado 40 años de matrimonio, no era la mujer prescindible que querían hacerme creer que era. Puede que Ernesto se equivocara, sí, puede que me haya traicionado, pero ahí, en esa bóveda, había dejado mi historia intacta. Y ahora, con este documento en mis manos, tuve la oportunidad de levantarme de donde me pusieron. Saber si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. ¿Me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, todo lo que una mujer necesita es saber que todavía hay personas que realmente escuchan lo que tiene que decir. Guardé el testamento en una carpeta negra. Esa carpeta que Ernesto usaba en reuniones importantes, con el escudo de armas de la constructora en relieve. Volví a cerrar la caja fuerte con llave. Organicé todos los papeles que podía necesitar. Hice copias. Lo guardé en un sobre. Y entonces, me senté en el sillón del salón, con las manos en el regazo, mirando el sol que empezaba a salir por la ventana. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí mi nombre de nuevo en mi cuerpo. Ahora, lo que necesitaba era alguien que me ayudaría a demostrar que era legítimo. Pero ¿en quién confiar? ¿Cuándo incluso tu propio hijo ha puesto la cara en la cara? ¿Quién estaría dispuesto a enfrentarse a Mariana y su abogado? Para mí, al día siguiente, con el maletín negro pegado al pecho, fui a la plaza principal de San Miguel. Me senté en un banco de piedra frente a la antigua iglesia, como hacía cuando era niña, cuando esperaba a que Ernesto saliera de las reuniones de negocios. Pero esta vez no estaba allí para esperar a nadie, estaba allí para tomar valor. Saqué del bolsillo un papel con un número escrito con bolígrafo. Era el teléfono de Andrés Velasco. No habíamos hablado en casi 20 años. Trabajamos juntos un tiempo, antes de que lo dejara todo para cuidar la casa. Fue abogado de la empresa de Ernesto, pero lo dejó tras un desacuerdo y abrió su propia oficina. Siempre fue un hombre serio, honesto y meticuloso, y, sobre todo, justo.
Llamé con la mano temblorosa, sin saber si aún se acordaba de mí, pero contestó al segundo timbrazo, con esa voz lenta que nunca olvidé. Graciela, del Río, por supuesto que lo recuerdo, tú eras la mente detrás de todo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Concerté una cita con él a la mañana siguiente, en una cafetería discreta cerca del Parque Juárez. Llegué temprano, ya estaba allí, con una camisa ligera y el pelo gris peinado con rigor. Cuando le conté lo que había pasado, entrecerró los ojos lentamente. Escuchaba todo sin interrumpirme. Cuando abrí la carpeta y le mostré la verdadera voluntad, se tomó unos segundos en silencio antes de hablar. Graciela, esto es serio, pero aún tienes tiempo, y si quieres, te ayudaré, no por dinero, sino porque mereces que el mundo sepa quién eres. Salí de ese café con las piernas temblorosas, pero el pecho firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía en mí algo más que una mujer mayor y abandonada. Andrés comenzó a revisar los documentos de inmediato. En 2 días, presentó una demanda para impugnar el testamento presentado por Mariana, alegando inconsistencia en las fechas, irregularidad en la oficina notarial y sospecha de falsificación de firma. Esta entrada por sí sola ha detenido temporalmente el proceso de transferencia de activos. Era suficiente para respirar. Pero sabíamos que íbamos a necesitar más. Así que llamé a Leticia, un amigo de la infancia con quien compartí los años más dulces de mi juventud. Bailábamos juntos en fiestas parroquiales, soñábamos con abrir nuestro propio negocio. Luego ella se dedicó a contabilidad. Y yo, bueno, seguía Ernesto. No habíamos hablado en años, pero bastó con decir soy yo, Graciela del colegio, para que ella suspirara al otro lado. Quedamos para vernos. Cuando le expliqué todo, se sonrojó indignada. Vas a luchar, amigo, y voy a luchar contigo. Leticia trabaja ahora con una asociación que ayuda a mujeres mayores víctimas de fraude patrimonial. Sabía exactamente qué hacer. Preparamos un dossier completo, pruebas de coexistencia, fotos antiguas, prueba de cuentas conjuntas, cartas de Ernesto, entradas, la escritura de la casa, todo. Leticia dijo que la historia podía ser dolorosa, pero legalmente era sólida. Andrés, a su vez, se encargó del lenguaje preciso, de la estrategia legal. Por primera vez, no era solo la viuda silenciosa, formaba parte del equipo. Cada día, un paso, cada documento, una piedra que regresa a mi castillo. Y mira, fue en ese momento cuando me di cuenta, nunca estamos tan solos como creemos. A veces, basta con una voz para reavivar el valor, y cuando se suman dos, empieza a nacer la justicia. Sé que esta historia está llena de agujeros y desamores, pero créeme, el momento que más me marcó sigue llegando, ese instante en que todo cambia. Porque hay dolor que se convierte en luz, hay silencio que se convierte en prueba, y hay mujeres que, cuando se levantan, crían a generaciones enteras con ellas. Esa semana, tras revisar todo, Andrés programó una audiencia preliminar en el Tribunal de Querétaro. Era el primer paso, y allí, delante del juez, ocurrió algo que ni él mismo esperaba. Pero esto, te lo contaré, porque ni siquiera Mariana estaba preparada para lo que saqué de mi bolsa ese día. Fue Leticia quien apareció con los ojos muy abiertos y un fajo de papeles en la mano, sudorosa tras rebuscar en los antiguos archivos de la empresa. Se sentó conmigo en el porche, respirando como alguien que lleva una bomba en el regazo. Graciela, no te lo vas a creer. Y me lo enseñó. Eran hojas de cálculo, recibos, transferencias bancarias a nombre de un supuesto consultor externo. Pero allí, en la descripción del relato, el nombre era claro, Mariana Ortega. Desde 6 años antes de la muerte de Ernesto, ella había estado recibiendo grandes cantidades mensuales, provenientes directamente de las cuentas de la constructora. Los pagos se clasificaban como servicios de consultoría estratégica, pero Mariana nunca puso un pie en un comité, nunca presentó un informe, nunca firmó un contrato, solo era su nombre, y el dinero que sale, mes tras mes.
Leticia cruzó los datos con lo que Ernesto me estaba contando en ese momento. Las excusas, los viajes, las reformas que supuestamente se estaban haciendo en las propiedades familiares. Recuerdo una vez que canceló nuestro aniversario de boda porque el trabajo en Puerto Escondido se retrasó y él tenía que supervisar en persona. Ahora lo sabía, no era cemento, no era un muro, era una mentira que él estaba construyendo, y con nuestro dinero, le ardía el pecho, ya no era solo dolor de amor, era indignación. Mariana no era solo una amante, ella era cómplice en un fraude. Y yo, la esposa legítima, fui quien pagó la cuenta con mi silencio, con mi historia borrada, con el abandono de mi propio hijo, pero junto con la revuelta, llegó algo nuevo, un alivio, porque ahora ya no era solo palabra contra palabra, ahora sí que había papel, tenía un número, había una pista. Mientras Leticia organizaba los documentos en un expediente, abrí una de las últimas cajas en la oficina de Ernesto. Entre recibos viejos y carpetas amarillentas, encontré un móvil viejo, uno de esos que aún tiene botón, y estaba bien cargado. Me dio un escalofrío, me moví despacio, entre los mensajes, algunos intercambios con Mariana. Leí en silencio, sintiendo como el suelo se deslizaba bajo mis pies. No se dará cuenta si va despacio. Tomás tiene que entender que es lo mejor para todos. Le dejamos una cantidad, como acordamos. Palabras frías. Palabras que planearon mi partida con el mismo cuidado que quienes organizan el intercambio de muebles viejos. Me detuve un momento, cerré el dispositivo, apoyé la cabeza en las manos, y me quedé allí, pensando en cómo algunos recuerdos nos marcan para siempre. Creemos que lo que más dolerá serán los gritos, las peleas, pero no, lo que realmente duele son las decisiones tomadas en silencio. Cuando la persona te mira cada día y, detrás de la sonrisa, ya estás dibujando un mundo donde ya no encajas. Sé que vosotros, que me escucháis, debéis haber pasado por algo así, o quizá conoces a alguien. Así que, dime aquí en los comentarios, ¿tienes algún recuerdo que te haya marcado para siempre? ¿Algún descubrimiento que lo haya cambiado todo para ti? Compártelo conmigo. A veces, leer el dolor del otro ayuda a cargar con el nuestro. Me llevé todos los documentos. Lo guardé en la carpeta negra. Llamé a Andrés. Le conté todo. Quedamos con urgencia. Graciela, esto lo cambia todo. Ahora no se trata solo de testamento, es fraude, es un crimen. Tenía razón, ahora ya no era solo la viuda que quedaba atrás. Fui el testigo viviente de una operación calculada para borrarme, y ahora, también era la pieza que podía desmontarlo todo. Pero lo que aún no sabía, eso era lo que iba a pasar cuando comparecí en el juzgado con ese maletín, porque no fui solo. Fui con nombres, fechas, pruebas y una frase lista para decir mirando a los ojos de quienes querían verme de rodillas, la señora del Río no se ha ido, solo estaba preparando el regreso. Valle de Bravo estaba gris ese día, un viento helado soplaba entre los altos árboles que rodeaban la casa donde, un día, Ernesto y yo pasamos veranos enteros, pero ahora, pertenecía a otra mujer. Y allí, frente a la verja de hierro negro, con el maletín negro en las manos y Andrés a mi lado, sentí cada latido de mi corazón como si fuera el primero y el último a la vez. El timbre sonó con un sonido agudo. Esperanza. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Mariana, cabello recogido con elegancia, ropa cara de gimnasio, maquillaje impecable, sin rastro de duelo, solo el resplandor frío de quienes creen que ya han ganado. Sonrió al verme. Una sonrisa que no era de bienvenida, sino de burla. Graciela, qué sorpresa. Mantuve la cabeza en alto, la miré a los ojos como si alguien sosteniera un espejo, y lo que vio no fue la mujer rota del entierro, era otro, uno que no conocía. Buenas tardes, Mariana, solo he venido a entregar eso. Extendí la notificación. Andrés permaneció en silencio, firme a mi lado. Mariana recogió el sobre con la yema de los dedos, como si temiera ensuciarse las manos.
¿Y qué crees exactamente que va a cambiar eso?, dijo, con la voz arrastrada. Sonreí, una pequeña sonrisa, pero con un sabor real. La ley vale más que el encanto. Ni siquiera respondió. Sonrió de nuevo pero con los labios, no con los ojos. Y ella se quedó allí, sobre en mano, observando cómo me di la espalda y volvía al coche. No hubo gritos, no hubo escándalo, pero en ese silencio, Mariana entendió que la mujer que creía haber borrado estaba de pie. Y ahora con pruebas, con aliados y con el tiempo, porque, contrariamente a lo que muchos piensan, la justicia puede ser lenta, pero cuando llega, sale bien. De camino de vuelta, Andrés no dijo nada durante unos minutos. Luego suspiró y dijo, ella no se lo esperaba. Intentará reaccionar, seguro, pero sembraste la duda, y eso ya es más de la mitad de la guerra. Acepté, y fue extraño darme cuenta de que, en lugar de miedo, lo que creció en mí fue una nueva calma. Una certeza que nunca tuve ni siquiera cuando estaba casada, que tenía valor. Cono sin nombre, cono sin herencia, cono sin aplausos. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, recibí un mensaje de Leticia. Mira esto, era una captura de pantalla de una publicación de Mariana en Instagram, una foto suya en el balcón de la casa de Valle de Bravo, con el atardecer de fondo y un pie de foto escrito en un tono venenoso, algunas ancianas no saben cuándo rendirse. Me quedé mirando esa frase durante largos minutos. No dolió, no me hizo daño, me aclaró, porque ese fue su mayor error. Seguía pensando que yo era una anciana débil. Aún así, pensaba que la edad era sinónimo de rendición. Cerré el teléfono, respiré hondo, y pensé, todavía no entiende con quién está tratando, pero pronto, lo entendería, porque el siguiente paso no era mío, era del tribunal. Y cuando llegara la audiencia, todos tendrían que escuchar lo que había estado enterrado durante años, incluido mi propio hijo, y entonces no habría forma de fingir. Esa semana, me desperté antes del sol, me duché despacio, como preparándome para un ritual. Me puse mi mejor ropa de algodón, esa azul oscuro que siempre me daba firmeza. Me puse un pintalabios discreto, cogí mi bolso de cuero, el mismo que usé el día que me casé civilizadamente con Ernesto y me fui a... Tomé el autobús hasta el centro de San Miguel, bajé 2 manzanas antes de la oficina de registro civil y caminé el resto a pie, tocando los adoquines bajo mis zapatos como si fueran puntos de referencia de un cruce. Entré, saqué una contraseña y esperé. Cuando me llamaron, entregué mis documentos, miré a los ojos del empleado y dije con voz firme, quiero volver a usar mi apellido de soltera. Graciela Márquez. No preguntó por qué, simplemente escribió, escaneó, selló. Cuando me entregaron el periódico con el nuevo disco, respiré hondo como alguien que termina un libro, porque, en cierto modo, estaba rompiendo. Volví a casa con el corazón en silencio. Fui a la puerta de entrada. Allí, aún clavada en la pared, estaba la placa de bronce, Familia del Río. Estiré el brazo, lo desenrosqué con las manos desnudas, lo metí en una bolsa y lo tiré a la basura. Luego fui directamente al armario del pasillo. Cogí las cajas con cartas antiguas, notas de Ernesto, recuerdos que solían hacerme sonreír. Los abrí uno a uno. Algunos los releí, otros, ni siquiera eso. En el jardín trasero, encendí un pequeño fuego en la maceta de barro donde antes crecía una azalea. Lo quemé todo, despacio, observando cómo las letras se volvían grises. Con cada página que se convertía en humo, sentía que una parte de mí, que había dormido tanto tiempo, empezaba a despertar. También doné sus trajes, zapatos, incluso el perfume que le gustaba. Llamé a una institución que recoge ropa de personas sin hogar y les pedí que vinieran a recogerla. Era un hombre elegante. Le dije al joven que vino a recoger los pedazos, pero la elegancia, a veces, es solo una cáscara. El joven sonrió, sin terminar de entenderlo, y se fue con todo. Entré en casa y cambié los muebles.
Quité el sofá de la pared, cambié la mesa, colgué fotos mías de flores, del cielo, del mar. No más retratos de la compañía, trofeos de Ernesto, reuniones eternizadas. Solo lo que era mío, solo lo que tenía sentido. Esa noche, cociné arroz con ajo y algunos pimientos, como solía hacer mi madre. Me senté solo en la mesa, y comí en silencio, sin televisión, sin móvil, sin que nadie me interrumpiera. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le hizo daño. Era compañía. Recibí una invitación para un evento de la empresa, una ceremonia en honor al legado de Ernesto del Río. Habría una foto, un discurso, un homenaje póstumo. Rasgué el sobre sin abrirlo. No lo estaba. Ya no necesitaba honrar un nombre que, al final, nunca me honró a mí. Dejo que los vivos honren a los muertos que merecen. Pensé, voy a vivir. Y cuando me tumbé aquella noche, sin anillo de boda, sin un nombre prestado, sin un pasado atado a promesas rotas, algo dentro de mí susurró, ahora sí, Graciela, ahora comienza la vida que es tuya. Pero lo que no imaginaba era que, incluso después de quemarlo todo, aún quedaba un papel, olvidado, oculto, y eso traería la revelación más inesperada de todas. No pasó mucho tiempo después de la entrega de la verdadera voluntad para que el polvo se levantara. Andrés archivó todo correctamente, y Leticia se aseguró de adjuntar cada hoja con pruebas de fraude fiscal. El juez, al recibir el nuevo expediente, ordenó la reapertura del proceso sucesorio y la congelación inmediata de todos los bienes a nombre de Ernesto del Río, incluidos los que estaban a nombre de Mariana, y fue entonces cuando las máscaras empezaron a caerse, una a una. La primera noticia me llegó por teléfono, a través de Andrés. Graciela, la casa en Valle de Bravo está empeñada. Los tribunales lo bloquearon todo. Guardé silencio un momento. No por sorpresa, sino por una extraña sensación de justicia. No era alegría, ni venganza. Fue más bien un éxito, un equilibrio que finalmente se coló después de tanta injusticia. Mariana intentó apelar, por supuesto, pero su defensa era débil. No había forma de respaldar la versión que había presentado con un testamento falso, transferencias bancarias sospechosas, y ninguna explicación convincente para el dinero que se había usado para comprar una casa a nombre de su hermana, una casa grande y moderna con vistas al lago. Leticia había encontrado este detalle en los registros de la constructora, y cuando lo cruzó con los datos públicos, allí estaba, propiedad registrada a nombre de Josefina Ortega, hermana de Mariana. La justicia no tardó en actuar. Fue entonces cuando los periódicos locales empezaron a interesarse. El apellido del Río seguía siendo conocido en los círculos empresariales de Querétaro y San Miguel. Titulares como viuda disputa herencia y revela testamento original comenzaron a circular. Un blog legal publicó un artículo detallado sobre el caso, llamando la atención sobre la audacia de la falsificación y el papel decisivo de una anciana que lo revirtió todo con paciencia y documentos. Me mostraron la historia y, por primera vez, leí mi nombre con orgullo. Graciela Márquez rompe el silencio y busca justicia. Simplemente cerré los ojos y susurré, mi madre estaría orgullosa. Mariana, en cambio, empezó a desmoronarse. Intentó llamar a Tomás. Intentó encontrar apoyo entre los socios de la antigua empresa. Se la vio llorando frente al edificio de uno de los inversores. Pero ya era demasiado tarde. Tomás no respondió a los mensajes. Me dijeron que él la bloqueó en todo, y que estaba en silencio, abatido, como si por fin se diera cuenta de lo que había ayudado a construir, o destruir. Los amigos de Mariana, aquellos con cenas caras, uñas arregladas y risas a carcajadas ya no están. La mayoría de ellos estaban relacionados con familias tradicionales que ahora evitaban siquiera mencionar sus nombres. En los grupos de empresarios, llegó a ser llamada persona non grata, discretamente, por supuesto, pero en ciudades como la nuestra,
el silencio lo dice todo. He oído que intentó vender el coche, luego la casa de su hermana, que llamaba llorando, diciendo que la estaban haciendo daño, pero no se construye un castillo con arena robada, y ahora la marea había vuelto. Mariana estaba sola, por primera vez, quizás, sin máscara, sin encanto, sin escenario, y yo, seguí en mi esquina, sin publicar una foto. No hay entrevista, no hay fiesta. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudamos a otro corazón a respirar. Me gusta este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. A veces, lo que parece debilidad es simplemente la calma de quienes saben esperar el momento adecuado. Y, hijo mío, además de que mereció la pena esperar, pero lo que no sabes es que, en medio de este vendaval, llegó a mis manos un sobre con una vieja carta manuscrita, guardada en secreto durante más tiempo del que jamás imaginé, y dentro de ella, había una verdad que ni la voluntad, ni la corte, ni Mariana se atrevían a tocar. ¿Estás listo para saber qué era? Porque esta carta cambiaría todo otra vez. El día de la audiencia, me desperté antes de que sonara el despertador. El cielo seguía oscuro, pero ya sentía el peso del día en el pecho. Me até el pelo con los pasadores de nácar que me regaló mi madre cuando cumplí 40 años. Así recuerdas de dónde viene tu fuerza, dijo en ese momento. Llevé el vestido azul oscuro que llevé al bautizo de Tomás, el mismo que guardé durante décadas en el fondo del armario, esperando una ocasión digna, y esa, sin duda, lo era. Andrés pasó a recogerme a las 8, llevaba un traje ligero, maletín en la mano y una expresión que decía más que palabras. Leticia ya estaba en el tribunal, organizando los documentos. El edificio era antiguo, con columnas de piedra y pasillos fríos. Caminé por allí en silencio, escuchando el sonido de mis propios pasos como si fueran latidos del tiempo. Entré en la sala con calma, cabeza bien alta, manos firmes. Mariana ya estaba allí, junto al abogado, vestida de blanco y con el pelo suelto como si la imagen de pureza aún pudiera protegerla. Apartó la mirada cuando me vio, y en ese momento, supe, tenía miedo. La jueza, una mujer de mediana edad con rostro tranquilo y ojo atento, leyó los nombres, pidió silencio y luego llamó, señora Graciela Márquez, por favor, al estrado. Caminé despacio hasta allí, me senté, respiré hondo, y lo hice, sin prisa, sin enfado, con la firmeza de alguien que no quiere convencer, sino solo contar lo que ha vivido. Hablé de mi matrimonio con Ernesto, los años en que dejé de ser yo para ser mi esposa, los días en que cocinaba con fiebre, cuidaba de él tras una operación de vesícula, vendí el collar de mi madre para pagar la matrícula universitaria de Tomás. Hablé de los viajes que dijo que hacía por trabajo y de las fotos que encontré después, donde Mariana aparecía a su lado sonriendo, en playas y hoteles. Le conté cómo encontré el testamento original, la caja fuerte, la llave escondida en la caja de dominó. Mostré las firmas, los recibos, las transferencias bancarias, los mensajes. Cada palabra que salía de mi boca no era un grito, era la prueba, era historia. El juez escuchó sin interrumpir. Mariana, a su lado, movía las manos sin parar. Crucé las piernas, descrucé. Su abogado intentó mantener la compostura, pero sus ojos ya sabían que el suelo se le escapaba. Cuando terminé mi informe, le entregué al juez la carpeta negra, el mismo que llevé al velorio, el mismo que Ernesto usaba para reuniones importantes. Y por último, miré a Mariana, no enfadado, pero con la lucidez de alguien que finalmente ve, y dijo, despacio, entraste en mi vida como una sombra, pero la sombra no hereda la luz. La sala quedó en silencio, tan profundo que podía oír mi propio corazón, y es extraño decir esto, pero en ese momento, sentí paz, porque había de todo. Mi pasado, mi dolor, mi lucha, pero también estaba mi fortaleza, mi verdad. Es cierto, hijo mío,
Cuando se dice con voz firme, cambia el curso de las cosas. Si has llegado hasta aquí escuchándome, debes saber que el momento más importante aún está por llegar, porque lo que pase después de esa audiencia, nadie lo imaginó, ni siquiera yo. ¿Quieres saber qué era? Así que no sueltes mi mano ahora. ¿Qué sigue? Te pondrá la piel de gallina. La decisión salió en una mañana lluviosa. Estaba en el porche, sentado con una manta sobre las piernas, cuando Andrés llegó con el sobre en la mano y los ojos llorosos. No tenía que decir nada, reconocí la justicia en su aliento. El tribunal falló a mi favor por unanimidad. Mariana no solo perdió todos los derechos sobre la herencia, sino que se vio obligada a devolver cada céntimo que recibió de la compañía de forma indebida, con intereses, con corrección. La factura superaba los 2 millones de pesos. No hubo ningún recurso que lo respaldara, las pruebas eran sólidas, el testamento original incuestionable, y por último, mi nombre volvió a estar en el lugar del que nunca debió haberse ido. En los días siguientes, la caída de Mariana no vino con ruido, vino con silencio. Primero fue el coche, esa camioneta blanca, con techo solar y asientos de cuero, que usaba para desfilar por las calles del centro de Valle de Bravo. La policía la detuvo una tarde, delante de la panadería. Se dice que intentó argumentar, pero el agente solo respondió, orden judicial. Luego llegaron las cuentas bloqueadas, tarjetas rechazadas, cheques sin fondos. La casa, esa misma casa donde ella me sonrió con desprecio, fue puesta en subasta pública. El mobiliario de diseño moderno, las alfombras importadas, los espejos con marco dorado, todo catalogado, todo con una etiqueta de ventas. Amigos, desaparecido. Ninguna de esas mujeres que aplaudían en las fiestas, que comentaban sus fotos con corazones y cumplidos, aparecía, ni una sola. La empresa que la contrató como consultora publicó una nota discreta, terminación inmediata del vínculo con la señora Mariana Ortega, por razones éticas. No tenía otro lugar a donde huir. Intentó ir tras Tomás, enviaba mensajes, se presentó en la puerta de la empresa, pero él envió un mensaje de que no quería contacto, que la decisión del tribunal era definitiva, que lo respetaba. Supe que hoy vive de favor en casa de un primo en Toluca, un pequeño apartamento sin balcón. Comparte habitación con una sobrina adolescente. No tiene coche, no tiene tarjeta, no tiene apellido. Ahora solo es Mariana, solo, y yo, permanecí en silencio, no sonreí, no salí de fiesta, simplemente respiraba. La justicia hecha no es venganza, es el equilibrio, es como alinear un cuadro torcido en la pared, no cambia el pasado, pero devuelve la dignidad al presente. Me preguntaron si me sentía reivindicado, he dicho que no, me sentía completo, por primera vez en mucho tiempo, pero, como todo en esta vida, todavía faltaba un detalle, un apellido, una última cara, porque Tomás, todavía tenía una respuesta que darme, y esta conversación aún no había ocurrido. ¿Quieres saber qué hizo? Así que espera, porque lo que oí de ese hijo, nunca lo olvidaré. Esa mañana, después de que todo se resolvió, me levanté sin prisa. La luz que entraba por la ventana de la cocina parecía más limpia, como si incluso el sol me reconociera de nuevo. Fui al armario, elegí una taza blanca con flores azules y preparé café solo para mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la obligación de hacerlo para dos, de medir el azúcar pensando en el sabor de otro. Solo estaba yo, mi café y el sonido de la tetera hirviendo. Puse música instrumental suave, piano suave, como debe ser por las mañanas. Me senté en el porche y miré el jardín. Las bugambillas estaban en flor. Un colibrí pasó cerca de mi hombro. Respiré hondo. Esa casa, antes llena de recuerdos que me destrozaba, ahora me abrazaba. Era mío, por fin el mío. Andrés seguía llamándome de vez en cuando, solo para saber cómo estaba. Leticia me enviaba un pastel de maíz cualquier sábado, diciendo que era para endulzar los días de la victoria. Sonreí. No esa sonrisa amplia y llamativa, sino una sonrisa de esquina,
de alguien que ha aprendido a bastarse a sí mismo. Daniel, mi nieto, empezó a venir más a menudo. A veces me ayudaba en el jardín. Otras veces simplemente se sentaba cerca y me escuchaba. Un día me trajo un libro. Abuela, esta historia me recordó a ti, y al fin y al cabo trataba de una mujer que empieza de nuevo. Todavía no lo he leído hasta el final. Creo que todavía estoy escribiendo mi propio final. Y Tomás. Bueno, Tomás empezó a escribir. Corto, seco, disperso. Mamá, ¿qué tal el huerto? Oh, Daniel dijo que cocinaste ese arroz que me gusta. Respondí con la misma delicadeza. Todavía no tengo fuerzas para abrirle el pecho. La herida que dejó ya no sangra, pero tampoco ha sanado. Creo que algunos dolores no los curamos, los acomodamos. Aprende a convivir con ellos. Y así es como lo he estado haciendo. Cada día una pequeña victoria, cada silencio, una elección. El otro día abrí mi vieja cómoda. Saqué el testamento original del cajón, el que me devolvió el derecho a existir. A su lado, coloqué una carta que me escribí a mí mismo. Decía, has sido olvidado por todos menos por ti, y eso fue lo que salvó su alma. Doblé el papel con cuidado, mantenido. No sé si alguien lo leerá alguna vez, pero necesitaba escribir. Necesitaba registrar que estaba aquí. Eso me encantaba, que me habían traicionado, que luché, y que lo superé no con gritos, sino con verdad. Hay personas que piensan que nuestras vidas terminan cuando la juventud se va, pero realmente empezó cuando dejé de esperar a que me vieran, cuando elegí verme a mí misma. Pero antes de terminar esta historia, falta una última cosa, un último capítulo, porque el día que pensé que todo estaba resuelto, ocurrió algo inesperado, y fue allí, en ese momento, donde comprendí el verdadero precio de la libertad. ¿Quieres saber qué era? Así que es, porque el final aún no ha llegado. Hoy sigo viviendo aquí, en San Miguel de Allende, en esa misma casa con puertas de madera y el olor a café recién hecho, la casa que antes pensé que me arrebatarían y que ahora lleva mi nombre en la escritura, en la entrada y en la historia. No me volví a casar. No intenté empezar de nuevo como muchos esperaban, porque, verás, lo que necesitaba no era un nuevo comienzo, fue un final digno, y este final, lo construí con mis manos, mi voz y mi memoria. Mariana desapareció del mapa. Se dice que fue a vivir con un primo a Guadalajara, lejos del foco público y del apellido del Río, que nunca le perteneció. Tomás, mi hijo, ha ido regresando poco a poco, despacio, como pisando un terreno que él mismo ayudó a romper. Todavía hay grietas, pero ya no hay ira, hay silencio, y dentro de él, hay espacio para el perdón aunque llegue de forma ligera, sin prisa. Daniel, mi nieto, me visita a menudo. A veces simplemente se sienta a mi lado, me escucha, me mira como si viera a alguien entero, y eso es suficiente. Hoy participo en una asociación de viudas aquí en la ciudad. Aconsejamos a otras mujeres que no dejen que sus nombres se conviertan en una nota al pie. Hablamos de derechos, de testamentos, de los riesgos del silencio. Cuento mi historia, si no por vanidad, sino por responsabilidad, porque si hubiera escuchado a una mujer como yo allí, quizá no había esperado tanto para levantarme. ¿Qué aprendí de todo esto? Que quienes permanezcan en silencio, consientan y quienes consienten desaparezcan. Pasé años creyendo que ser discreto era una virtud, pero entendí, tarde, que la discreción no puede costarnos la existencia. El amor que di no fue pequeño ni incorrecto, pero cuando el amor exige que desaparezcamos, deja de ser amor y se convierte en sumisión. Y eso, amigo mío, no salva a nadie. La mayor lección de mi vida es esta: tenemos que elegirnos a nosotros mismos. Aunque todo el mundo diga que es demasiado tarde, que ha pasado, que ya no merece la pena, siempre lo es, siempre. Si te has quedado conmigo hasta aquí, gracias, realmente, me hiciste compañía en este cruce de recuerdos, porque contar esta historia dolió, pero dolió menos contigo aquí. Si este video te ha tocado,
deja un me gusta, es como un abrazo silencioso que nos calienta de este lado. Y si quieres volver para otro café, otra historia, suscríbete aquí al canal. Aquí, no nos borramos, nos reconocemos. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Es hermoso imaginar este círculo de conversación creciendo por todo el mundo. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.